¿Qué pasa, hermanos de YouTube? ¿Cómo están? Bueno, entonces, creo que este es uno de los videos que más me han pedido, que es el tema del sistema de refrigeración, cómo se purga, cómo se cambia el refrigerante, todas esas cosas. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Normalmente se utiliza un embudo con una trompa larguita, ¿sí? Este yo lo hice, como se pueden dar cuenta, de cosas de desecho, o sea, reciclé varias cosas. Un pico de una botella, una tapa que no sé de dónde salió y un pedazo de manguera. Y funciona pues divinamente. El tema es que yo quité la tapa lateral derecha para que se pudiera ver cómo es el tema de salir las burbujas, de cómo se purga y el tema final de la aceleración, que ese es bien importante. Estamos aprovechando hoy una tarde hermosa de diciembre, entonces a ver si se me broncean las manos. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito del sistema de refrigeración. Hay una parte que es bien importante que no todo el mundo le da la importancia, y es la tapa del radiador. La tapa del radiador, como nos podemos dar cuenta, acá dice que es 1.1. ¿Qué quiere decir ese 1.1? El tema del 1.1 es la presión en bares. ¿Por qué? Cuando todos los elementos se ponen al calor, entonces se tienden a dilatar. Lo mismo pasa con los líquidos. Entonces, cuando empiezan a coger presión y el sistema está perfectamente bien purgado, este cauchito va a sellar herméticamente el sistema. Y cuando llega por temperatura a 1.1 bares, entonces este resorte va a actuar y se va a recoger, ¿sí? Entonces, 1.1 bares, el resorte hace esto. Entonces, ¿qué pasa? El líquido va a pasar entre el cauchito y el cuello del radiador, yéndose por el ducto hacia el tarro auxiliar, que no es un tarro auxiliar, es una válvula de alivio, vuelvo y lo repito. Entonces, cuando coge demasiada presión, esto se recoge y el líquido sobrante se va al tarro auxiliar y ahí se queda. Entonces ustedes me dirán, ¿y entonces qué pasa con ese líquido? ¿Va a seguir saliendo y saliendo hasta que ya no más? Bueno, pues resulta que cuando se enfría, el volumen del líquido va a recobrar su forma original, y entonces por vacío va a succionar otra vez el líquido que hay en el tarro de refrigeración. Entonces ahí es cuando actúa esta otra partecita, esta cosita de acá, esta que la ven ahí, esa que se levanta. Eso, cuando se enfría el líquido, hace un vacío, entonces succiona esto hacia abajo y por ahí vuelve e ingresa el líquido refrigerante que estaba en el tarro, volviendo a llenar el radiador o de los radiadores con la cantidad de líquido que ya habíamos usado para purgarlo. ¿Sí ven? Esto es muy importante. Entonces, por eso es bueno mantener la tapa con 1.1 bares, no con 1.2, ni 1.3, ni 1.5, ni mucho menos 16 libras, porque entonces se van a tener que calentar demasiado el líquido para poderlo levantar. Y al calentarse más y al lograr mayor presión, puede reventar los radiadores y nos puede causar muchos daños más. Ahora, es bueno que este cauchito esté en perfectas condiciones. Dense cuenta que está a ras con la tapita de aluminio. De esa manera garantizamos que selle muy bien. Hay distintas tapas de radiador. Esta es la que se le va a poner a Kaioken. Si se dan cuenta, ahí también dice 1.1 bares, pero la diferencia es que tiene termómetro. Pero fíjense que tiene su cauchito también y tiene su tapita que también actúa por el vacío y el sensor de temperatura. Entonces ahí tenemos otro tipo de tapita de refrigeración. ¿Qué es otra cosa para tener en cuenta? Como es obligatorio quitar el termoswitch del radiador izquierdo para desocupar el sistema, entonces esperemos que pase el avión de las 4 de la tarde que debe ir para Cartagena porque va para el norte. Entonces,
Eh, Fíjense que este está dañado, ¿sí? Este es un ThermoSwitch dañado, se ve muy bien por fuera, fíjense que se ve perfecto, pero este está dañado. ¿Por qué? Miren cómo se oxidó, se dañó en la parte donde actúa el ThermoSwitch. Entonces, cuando ustedes quiten o vayan a hacer la purga del sistema, es importante que revisen esto también. Esto debe estar en perfectas condiciones para garantizar que los ventiladores se prendan a la temperatura adecuada. Bueno, entonces eso es lo que vamos a necesitar. Esas son las cosas importantes de las que les quería hablar. Y bueno, los invito a que vayamos a hacer la cirugía a Kaioken. Vamos a cambiarle el líquido refrigerante. ¿Por qué? Porque la recomendación es o 20.000 kilómetros o un año de uso, lo que primero se cumpla. Entonces es bueno que ustedes estén pendientes de eso para que el refrigerante no pierda sus condiciones óptimas, sus condiciones de sus propiedades de refrigeración. Entonces, vámonos. Bueno, entonces hemos retirado la tapa lateral pues para mostrarles bien todo el proceso, pero no es necesario, simplemente es para mostrar bien el proceso. Esto es más fácil de lo que parece. Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer es destapar el radiador. Obviamente esto hay que hacerlo en frío, no se puede hacer con la moto caliente. Entonces lo primero que hacemos es destapar el radiador. Entonces fíjense el nivel donde debe estar siempre. La moto está fría y ahí debe conservar el nivel. El tarro auxiliar no importa porque eso es como una válvula de alivio para las motos carburadas. Cosa distinta con las motos de inyección porque ahí sí funciona la gravedad, ¿sí? Para poder que el radiador se llene por medio del tarro auxiliar. Bueno, estamos ubicados por el lado derecho de la moto. Ahora nos vamos a ir por el lado izquierdo para quitar el ThermoSwitch o switch de los ventiladores. Entonces, bien, para quitar esto, lo primero que toca hacer es desconectar de la corriente o bueno, de la conexión eléctrica el ThermoSwitch. Entonces, esto tiene una lengüeta que nos permite sacarlo. Fíjense que esto hay que hacerle mantenimiento regularmente porque tiende a sulfatarse, porque esto no es una unidad sellada, entonces logra coger algo de óxido. Entonces, con una llave expansiva, recomiendo que sea con una llave expansiva porque si se hace con alicates se pueden pelar los alicates y dañar el radiador. Entonces lo mejor es con una llave expansiva. Empezamos a quitar el ThermoSwitch y a dejar que el líquido refrigerante drene. Entonces, vamos a ver, para no hacer mucho reguero. Ok, entonces dejamos que drene en su totalidad el radiador, que salga todo. Como en esta oportunidad no vamos a cambiar el tipo de refrigerante, vamos a aplicar el mismo Motocool, entonces no es necesario jugar el sistema de refrigeración. Cuando ustedes vayan a cambiar de marca o de un producto a otro, es importante que jueguen el sistema, como aplicando agua y dejándolo calentar la moto. Esto hacerlo por unas 3 oportunidades. Entonces se echa agua, se deja calentar la moto a 2 rayas, se desocupa como lo estoy haciendo en este momento. Luego, cuando ya esté desocupado, vuelve y se le aplica agua por lo menos unas 2 veces. Ok, entonces, bueno, vamos a mirar el estado de la pera. Fíjense cómo está
en la punta, esto tiende a coger óxido, ¿sí? A coger sarro, un desgaste ahí, por eso la vamos a cambiar. Entonces hemos comprado una pera nueva, ¿sí? Esta es nueva, esta es de Chana, porque recuerden que sirve o el de Chevrolet Swift 1.0 o el de Chana o el de Daewoo-Tico. Cualquiera de esos nos puede funcionar para nuestras motos. Ahora vamos a ir al lado contrario a drenar el resto de la bomba de refrigeración. Listo, dejamos bien ajustado eso ahí y ahora nos vamos para el otro lado. Bueno, entonces el tornillo que se debe soltar para drenar la bomba es este tornillo que se ve con una arandela rojita, ¿sí? Eso se suelta con una llave 8, con una T8 que tenemos por acá. Se suelta para drenar el resto del sistema de refrigeración. Entonces acá lo vamos a dejar drenar. Básicamente al otro lado drenamos el radiador izquierdo y a este lado estamos terminando de drenar el radiador derecho. Este cambio es recomendable hacerlo cada 20.000 kilómetros o cada año, lo que primero se cumpla, ¿sí? Y es importante revisar que este tornillo tenga su arandela de sellado, esta arandela, ¿sí? Para evitar fugas. Entonces, bueno, esperemos a que se drene. Listo. Voy a poner derecho un poquito la moto para que ¿listo? ¿Salió más? Ok. Y ahora vamos a sellar por este lado de igual forma. Listo. Ajustamos el tornillo y ahora sí vamos a aplicar el refrigerante nuevo. ¿Qué refrigerante utilizamos en Kaioken? Motocool. Vamos a ver dónde está. Ay. Bueno, entonces, como ustedes saben, solamente Motul para mi moto. Entonces vamos a aplicar
Ok, entonces como se dan cuenta, ahí van saliendo burbujas y lo vamos a dejar lleno hasta el tope. Listo, entonces, ahora después de que lo tenemos hasta el tope, prendemos la moto y dejamos que caliente. Ahí vamos a ir viendo cómo van saliendo burbujas, que esas burbujas son el aire que tiene el sistema. Fíjense que nada más en el encendido se bajó el nivel de donde estaba y va a seguir bajando. ¿Por qué? Porque el sistema abrió. Ok, vamos a ir al otro lado a revisar que no hayan fugas por el termoswitch. Nada de fugas y vamos a conectar nuestros ventiladores. Ok, lo interesante es revisar que no hayan fugas. Ya el resto es tener paciencia mientras calienta la moto. Entonces, bueno, vamos a mirar el radiador, cómo se comporta el radiador. Fíjense en las burbujas que salen ahí cuando la acelero. Ahí estamos drenando el aire que queda en el sistema. Vamos a reponerle más líquido. Ahí. ¿Sí ven las burbujas? Eso, dejemos ahí que sigan saliendo. De pronto desde acá, ¿no? Ok, ese proceso de aceleración que yo hago es muy suave y vuelvo y suelto muy suave la palanca. No la puedo soltar de un solo golpe porque si no se me devuelve el líquido y me empieza a regar, a rebosar el líquido. Fíjense que se nos acaba de ir la primera botella de... ¿Queda un tricito? La primera botella de Motul.
Se nos acaba de acabar. Siguen saliendo burbujas y la temperatura ya va en 2 rayas. 2 rayas más la C del principio. No sé si ustedes alcanzan a notar este huequito que hay acá. Ahí hay un agujerito S. Ese agujero es la válvula de alivio. Esta manguera va al tarro auxiliar de refrigeración. Ahí es cuando les digo que es una válvula de alivio. Por eso toca tener cuidado es que los radiadores estén llenos. No tanto el tarro auxiliar, sino los radiadores. Porque eso es una válvula de alivio. Cuando se calienta el sistema, él lo va a mandar allá al tarro, y cuando se queda vacío, por vacío, valga la cacofonía, vuelve y toma lo que hay allá en el tarro auxiliar. Entonces fíjense que ahí siguen saliendo burbujas. Ahí nos siguen saliendo burbujitas. Y a medida que sigan saliendo burbujas, el líquido va yendo hacia abajo, va ocupando el lugar del aire. Entonces vamos a aplicar otro poquito. Dense cuenta como cada vez que acelero la moto, el líquido se va por allá para el fondo. Seguimos en 2 rayas. Vamos a aplicar otro tris. Siguen en 2 rayas.
Bueno, se volvió a perder. Seguimos reponiendo. Este proceso es muy fácil, pero es de paciencia. Miren cómo van saliendo burbujitas. Ahí se ven las burbujitas. Ahí van saliendo. Ya está caliente, ya está saliendo vapor. Bueno, mientras que se sigue calentando la moto, recordemos que la tapa del radiador tiene que ser de 1.1 bares de presión. Ahí dice 1.1. Si se pone de mayor presión, pues el sistema se tiene que calentar muchísimo más y podemos ocasionar daños porque se tiene que calentar más de lo que viene diseñada la moto para que la presión del vapor abra la tapa, porque recordemos que esto es como el sistema de una olla express. Mire que ese resorte es para que se abra la tapa por la presión y el líquido pase por el huequito que les mostraba antes. Ahí está. Y le vamos a colocar una tapa con termómetro, ¿sí? Que también es de 1.1 bares. Ahí está la tapita nueva de Kaioken. Miren. Y también hace lo mismo. Funciona como la olla a presión de 1.1 bares. Ahí está. Bueno, eso ya está hirviendo y seguimos en 2 líneas, no sube. Es bueno. Y ahí sale la espuma. Ahí ya se está terminando de purgar el sistema. Ok, acaba de subir a 3 líneas. Entonces ya es hora de ir terminando el proceso. ¿Cómo se termina el proceso? Ya les muestro.
Bueno, entonces vamos a terminar el proceso. Para terminar el proceso tenemos que acelerar la moto de manera constante y reponer refrigerante hasta el borde, y sin dejar de acelerar poner la tapa del radiador. Entonces vamos a hacerlo. Aceleramos, el refrigerante se fue por allá al fondo, ponemos refrigerante hasta cuando veamos que ya llega al tope. Hasta ahí, y sin dejar de acelerar vamos a colocar la tapa. Y soltamos. Ahí ya acaban de prender los ventiladores. Miren los ventiladores ya funcionando. Ahí ya están funcionando los ventiladores, lo que quiere decir que la pera nueva está bien. Y el termómetro de la tapa nos está marcando más o menos 65 grados centígrados. Entonces, ahí está funcionando todo muy bien. Listo, mis amigos, y así se purga y se cambia el líquido refrigerante de nuestro sistema. Entonces, nos vemos en estudio. Chao, mis hijos. Bueno, señores, si se dieron cuenta, el proceso es muy sencillo, es muy fácil. Entonces, como les dije, quité la tapa, fue solamente pues para mostrar todas las cosas que pues para mostrarles mejor, de una manera más clara, y no estar ahí encima haciendo monerías con la cámara y tratando de enfocar bien, sino que se vean las burbujas y todo cómo sale y todo el cuento. Tengan mucho cuidado, por favor, con el paso final, con la aceleración y aplicar el refrigerante que hace falta para completar el nivel del radiador, porque se pueden quemar. En ese momento ya está muy caliente el tema del refrigerante, entonces se puede quemar. Claro que eso suena a contradicción, está muy caliente el refrigerante, pero pues así es, eso sube de temperatura, entonces pues ni modo. Cuando ustedes vayan a cambiar el refrigerante y dejar la misma marca, por ejemplo, yo saqué Motul y volví a meter Motul, pues no tuve necesidad de jugar, porque pues el sistema ya tiene Motul. Pero si ustedes van a cambiar un CRC por un Motul, o un Motul por un CRC, o un Motul por una Cedelco, o una Cedelco, bueno, etcétera, me puedo aquí quedar batiendo las manos y diciendo marcas como un huevón todo el día. Entonces, ustedes es bueno que jueguen el sistema. ¿Cómo se juega el sistema? Cogen agüita limpia, le echan al radiador, tapan el tornillito de la bomba del agua, ponen la huevonadita el termo switch, prenden la moto, deja que suba 2-3 rayas, cuando suba 2-3 rayas cierran el switch, apagan la moto, vuelven y sacan todo el líquido, vuelven y tapan, vuelven y echan agüita, hacen el proceso 2 veces por lo menos. ¿Por qué? Porque los refrigerantes como Motul o como Acedelco son tan buenos, muy buenos, que son muy celosos, que si llegan a aplicar otro refrigerante encima de ese, se puede volver una masa densa y tapar los ductos de los radiadores, detener la turbina. Por ahí ya a nuestro amigo de Área 81 ya que día le salió una compota de refrigerante en una moto que él tenía ya en el taller. Entonces eso es por combinar refrigerantes, o que es que me varé en carretera y entonces tenía verde y le eché rojo. No, es preferible que le echen agua en vez de mezclar refrigerantes, porque se van a cagar el sistema de refrigeración. Eso como recomendación. Lo segundo, yo me di a la tarea hace algún tiempo de hacer un texto para pasarlo por WhatsApp con los pasos, con el paso a paso de lo que acabamos de hacer con mi hijo, mi equipo de producción, con lo que acabamos de hacer en la moto. Entonces lo voy a dejar ahí en la cajita de descripciones. Y bueno, lo único que me queda por decirles es gracias, estén pendientes porque vamos a hacer una serie de 5 videos para conocer un poquito más de Sonchen.
Es una serie de 5 videitos donde nos muestran un poquito más de sus productos, porque Sonchen no es solamente el tema de los Cyclone y de las Adventure y de las Touring. Ellos tienen más, ellos tienen tipo Café Racer, tienen eléctricas, tienen cargueros, tienen, ¿cómo se llaman esto? Scramble. Entonces, vamos a hacer ese es un tema de 5 videitos que vamos a sacar rapidito, como para que conozcamos un poquito más de la marca de nuestras motos, de en qué estamos sentados, porque de verdad que es una marca que vale la pena, es una marca muy buena en el oriente. Entonces, bueno, con este solazo de hoy me despido, mis hermanos. Gracias por estar conmigo, gracias por estar con nosotros, porque ahí detrás de la cámara está mi hijo, mi equipo de producción, que acaba de recibir grado de bachiller y estoy muy orgulloso de él. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Como dice un gran amigo mío y un hermano del alma, cuídense mucho, Lucho. ¡Ah! ¡Pelos! Hasta luego, mis amigos. Chao.